En este tutorial vamos a ver cómo hacer un armonizador MIDI. Para ello vamos a poner en uso todas las cosas que hemos visto en listas y veremos una primera aplicación bastante sencilla. En primer lugar voy a crear el teclado, el K-Slider, y voy a crear, como es el uso en los últimos patches que hemos hecho, un make note para generar las notas MIDI y note out para que podamos escucharlas rápidamente. Antes de hacer el armonizador voy a hacer una pequeña prueba. Bueno, un armonizador es un dispositivo que lo que hace es que cuando yo pulso una nota pues suena un acorde o suenan varias notas al mismo tiempo. Yo podría poner la nota que sea que salga, pongo un número entero para que la visualicemos. Vale, pues 57, 53, la nota MIDI correspondiente, y voy a añadir, por ejemplo, una octava inferior para armonizar con una octava por debajo. Si conecto esto directamente a Make Note, deberíamos escuchar la nota y si uno este, esta nota, que es pues sería en este caso 50, el re una octava por debajo, primero va a llegar esta información y va a lanzar el re una octava por debajo e inmediatamente después, como esto está más a la izquierda, va a pasar 62, que es este re, y van a sonar las dos notas a la vez. De esta forma pues puedo hacer acordes. Sería muy sencillo poner, poner así, por ejemplo, un acorde mayor, pues, que sería la fundamental, que ya llega aquí, más 4, que sería la tercera, y por ejemplo más 7, que es la séptima. Y tengo todos los acordes mayores. Si quiero poder cambiar esto, digamos, de una forma más rápida y no tener que estar escribiendo los números, o poner aquí, por ejemplo, un número entero para cada intervalo de los que quiera hacer y poder cambiarlos, lo mejor es usar call, que ya lo hemos visto, y puedo tener en un call, en este caso, que se va a llamar acordes. Yo ya tengo aquí creado el contenido del call, pero en cada número voy a tener los intervalos. Por ejemplo, estos serían los intervalos del acorde mayor, los intervalos de un acorde mayor con séptima mayor, un acorde menor con séptima menor, y un acorde disminuido y un acorde semidisminuido. Recordad en el call, si no queréis que se os borre esta información, que podéis copiarla de aquí de la pantalla, venir al inspector y marcar que se guarde Save Data with Patcher para que se guarde toda la información dentro del patch. Si no, cuando cerréis el patch y lo volváis a abrir, pues va a estar vacío el call. Otra buena costumbre en el call es guardarlo como archivo de texto el contenido. Para ello, si yo pulso Write, pues se me abre un menú y yo aquí podría guardar como archivo de texto el contenido del call, de forma que luego puedo usar un mensaje read y cargar el contenido de un archivo de texto o copiarlo y pegarlo. Para manejar un poco de forma así más visual el contenido del call, voy a usar un menú, y de esta forma pues, tengo que el número 0 es el acorde mayor, luego el mayor con séptima, etcétera. Pues puedo rellenar aquí los elementos del menú. Tengo pues el acorde mayor, mayor con séptima, siempre separados por comas, menos 7, voy a poner disminuido y, bueno, voy a poner disminuido 7, aunque no sería una séptima disminuida, pero bueno, un poco por facilidad a la hora de ver aquí los nombres, ya que no estoy utilizando los símbolos que se suelen poner en los estándares y esas cosas. Ok, me sirve ahora para hacer un ejemplo un poco rápido.
Entonces, al tener conectado al call esto, lo que va a sacar el call cuando le entre el valor, pues el cero, por ejemplo, el acorde mayor, va a sacar una lista con esos 4 valores, que es la fundamental, la tercera, la quinta y la octava. Para verlo, voy a abrir aquí la consola, puedo imprimir y pues si selecciono el acorde mayor, pues veo esos intervalos, el acorde mayor con séptima, pues veo los intervalos del acorde mayor con séptima. Otra forma también que puede ser a veces útil es conectarlo a la segunda entrada de un mensaje. La segunda entrada de un mensaje nos permite visualizar aquí dentro la información que sale sin enviarla a ningún sitio. Y está muy bien porque los mensajes, como aceptan números, textos, listas, etcétera, puedo ver todos los valores. Es una forma de controlar los valores dentro del patch sin tener que abrir la consola. Como esto es una lista con 4 valores, lo que voy a hacer es un unpack para tener los 4 valores, son números enteros de la lista. Y ahora voy a poner 4 operaciones de suma para a la nota que yo toque en el teclado sumarle estos intervalos. En el armonizador que yo he hecho, el primer intervalo siempre es cero, que es la fundamental, entonces pues hago la nota que sale, em, le sumo cero, que es la fundamental, pero lo dejo así porque puede ser útil si quisiera hacer otra configuración y que yo pulse una nota, pero pues por ejemplo, lo que suene sea una octava por debajo o suene todo pues 3 octavas por encima, pues para controlar un poco esa altura y que sea más flexible, lo dejo así. Pues conecto cada una de las salidas del pack, que es cada uno de los intervalos, a las segundas entradas de estas sumas y conecto estos resultados a MakeNote a la primera entrada todos porque son las notas que se van a generar. E igual, esta nota, que es la que sale del teclado, pues a la primera entrada. Como veis, la entrada del acorde es una entrada fría, con lo que cada vez que cambie de acorde, pues lo tengo que hacer antes y luego ya tocaré en el teclado. Entonces, si primero toco una nota y luego cambio de acorde, no va a sonar nada. Está hecho un poco para que sea también algo intuitivo. Entonces, si pongo mayor con séptima, menor con séptima, y ya tendría pues un armonizador MIDI muy sencillo y rápido. Podría extenderlo un poco más, por ejemplo, para que me hiciese sucesiones de acordes, para hacer pues alguna progresión, pues tipo pop o tipo jazz de forma rápida. Para ello, pues lo que voy a hacer es poner un metro y así me genera me genera el ritmo o los intervalos de tiempo a los que van a ir sonando los distintos acordes. Voy a hacer un counter de 1 a 4 para tener, digamos, 4 acordes, el acorde 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora voy a hacer dos cosas. Aquí que tenía call acordes, pues no voy a poner call acordes, sino que será pues la progresión. Voy a poner los 4 acordes que quiero que suenen. Por ejemplo, pues voy a hacer una típica sucesión de pop, que sería esto. Las mayúsculas son acordes mayores, entonces el primer acorde es mayor, el segundo acorde es mayor, el tercer acorde es menor y el cuarto acorde es mayor, que uno, pues si el primer acorde es mayor, 0, 4, 7 y 12. Esto lo puedo copiar y pegar para un poco de base, para tardar un poco menos en escribir los distintos acordes. Cambio los índices para que sea 1, 2, 3 y 4. Y el tercer acorde era menor, solo tengo que cambiar este 4 por un 3. Y ya lo tendría. Le doy a validar y como quiero que esto se quede aquí guardado, voy al inspector y como he cambiado el nombre del call, ha creado un call nuevo y entonces por defecto no tiene activado Save Data with Page. Lo selecciono y ahora ya estaría y no necesito para nada este menú
ya que voy a estar recorriendo los 4 acordes de forma continua. Cuando hago uno, pues es el acorde 1, 2 el acorde 2, 3 el acorde 3 y 4 el acorde 4. Si todo esto lo hiciera sobre la misma fundamental, por ejemplo, sobre un do, tendría simplemente los 4 acordes, va a sonar do mayor, do mayor, do menor, do mayor, ¿vale? Si quiero hacer una progresión, como suele ser pues, en cualquier canción de pop, de rock, etcétera, lo único que necesitaría sería la sucesión de las notas fundamentales. Y aquí tengo dos opciones, o bien un call, o bien voy a hacerlo primero con un select, un 2 3 4 y pues cuando sea el primer tiempo va a salir un bang y lo que voy a tener es, por ejemplo, do. Lo voy a hacer en en do mayor, entonces do es la primera. Simplemente hay que contar con números romanos. Cuando sale una I es un uno, pues es do, es la primera nota. Cuando sale un 5, pues hay que contar 5 notas. Voy a poner el teclado, siendo do la primera, pues 1, 2, 3, 4 y 5 sería sol la quinta, que en MIDI pues es en este caso 67. Después vendría el sexto grado, que es la, que es 69, y luego el cuarto, que es fa, que es 65. Al principio pueden resultar un poco abstractos los números MIDI para las notas, pero con el tiempo uno los va interiorizando, se va acostumbrando a ellos si los necesita. También se pueden trabajar muchas cosas en Max sin necesitar saber estos números MIDI. Ahora los estoy usando, digamos, para simplificar un poco todo. Me he adelantado uniendo estas notas a los siguientes objetos, pero aquí, sin embargo, lo que tengo que hacer es tener cada una de las notas conectada a una de las salidas del select, porque según vaya contando, pues voy a tener el acorde sobre do, el acorde sobre sol, el acorde sobre la y el acorde sobre fa. Cuando tenga el acorde sobre do, va a salir un uno, va a sacar de aquí los intervalos sobre, que se suman al do y después voy a enviar el do, con lo que el do va a tener que estar conectado a las 4 sumas para que suene un acorde. Va a ocurrir lo mismo con el sol. Van a salir los intervalos, que es un acorde mayor, pues 0, 4, 7 y 12. Después el sol tiene que estar conectado a todos a todas las sumas. Lo mismo con el la y lo mismo con el fa. Hay que tener cuidado de que en las entradas frías estén conectados los intervalos porque es la primera información que sale que viene a la derecha, se queda guardada en las sumas y la segunda información que viene por la izquierda pues ya son los números que van a ejecutar la suma y están en la entrada caliente. Si ahora activo todo, bueno, voy a hacer que reinicie en uno porque no sé cuál ha sido el último número que ha contado. Para ello está esta entrada del counter, que es la tercera, que pone el número que le llega en el siguiente bang. Si yo pulso el uno, el próximo bang que le llegue va a ser el uno del counter. Se había quedado en 3, con lo que si no hubiera hecho esto, el siguiente número sería el 4 y empezaríamos aquí. Como le he dado al uno, en cuanto active el metro y llegue un bang, va a salir el uno y lo va a hacer en orden. Tendría así una especie de generación de acompañamientos. Si veis aquí se me crea un poco un lío de cables y yo esto lo podría simplificar con un call. Así es un poco más, digamos, un poco más eh, tedioso de ver visualmente, pero si uso un call que sean pues las fundamentales, podría conectar directamente la salida del call así a las 4 sumas, ya que cuando llegue el uno al call saldrá la primera fundamental a los 4 valores, cuando llegue el 2 saldrá la segunda fundamental a las 4 sumas, cuando llegue el tercero pues la tercera fundamental a las 4 sumas. Voy a activar que se guarden los datos con el patch y abro el call y pongo que uno pues sea el do,
el 2 va a ser el sol, el 3 va a ser el la y el 4 va a ser el fa. Lo valido y tendría el mismo resultado. Como no le he dado al uno, pues no empezó en el primer acorde. Si le doy ahora. Bueno, teniendo esto sería una primera base. Veis que ya he quitado bastantes cables simplemente pensando un poco. En Max no hay una sola forma de hacer las cosas, suele haber múltiples formas de hacerlas, mínimo dos y a veces muchísimas más. Algunas son más eficientes, otras menos, algunas queda todo mejor ordenado y pues unas tienen unas ventajas sobre otras, etcétera. En este caso, pues esta tiene la ventaja de que veo menos cables y que puedo escribir directamente aquí pues mi sucesión de notas fundamentales. Esto me serviría como una especie de acompañamiento. Podría poner el conversor de tempo a intervalos aquí que hicimos en otro patch. Podría hacer que haga ritmos y se vayan repitiendo. Tendría que pensar un poco cómo. Y aquí tendría los distintos acordes. Por ejemplo, vamos a añadir estas implementaciones que he dicho. Una sería poner los pulsos en pulsaciones por segundo. Otra puede ser contar compases, porque aquí en cada pulso estoy cambiando directamente de acorde. Si estos son los pulsos, 1, 2, 3, 4, si quiero contar 16 compases, pues podría contar aquí los pulsos, digo 4 compases, que serían 16 pulsos de 1 a 16, y podría dividir entre 4. De esta forma, el resultado sería cuando sale el pulso 1, pues esto es 0. Cuando sale el pulso 2 es 0. Sería el compás 0, que es el inicial. Cuando llego al pulso, bueno, debería contar de 0 a 15 mejor. Entonces, cuando sale el pulso 0, pues es el compás 0, que sería el primero. Cuando sale el pulso 1 es el compás 0, el pulso 2 el compás 0, el compás 3 el pulso 3 compás 0 y el 4 sería el compás 1. Lo que voy a hacer es sumar aquí más uno para que cuadren los números, porque si no voy a ir de 0 a 3 y como ya tengo los calls creados que van de 1 a 4, pues así sería más sencillo. Entonces, aquí en el counter voy a ver los pulsos y aquí voy a ver los compases. Entonces voy a poner aquí pulsos y aquí compases. Voy a poner que esto sea la pulsación 100, es un 4x4, por eso está entre 4. Y me está haciendo todos los acordes menores porque se me olvidó conectar la entrada a la progresión. Ahora, como inicia en el 0, pues pongo el 0. Y sería un sistema así un poco arcaico de pues mantener un ritmo y pues a lo mejor un acorde por compás con los 4 tiempos de forma regular. Se pueden programar cosas un poco más complejas, pero esto ya está bastante bien pues para tener un pequeño acompañamiento. Podemos cambiar las fundamentales en este call o los acordes de la progresión en este para tener distintos tipos de acompañamiento. Incluso, pues, si sabéis un poco más, poner los intervalos en el call para que queden unos voicing como yo quiera, tener en cuenta a lo mejor para hacer una línea de bajo y se podría tener así de forma generativa, digamos, un armonizador con un bajo simplemente para hacer acompañamientos.